Vamos a empezar justificando el título y el tema de la sesión dentro de las jornadas. Más que razón policial y trabajo social, directamente refiriéndome a la noción de razón policial, la cosa aquí justificada parte de un encargo de la editorial Catacrack para escribir el prólogo de este libro de Paul Rocher. Paul Rocher tiene un libro sobre las armas no letales. Esta segunda edición de Catacrack se titula ¿Qué hace la policía y cómo vivir sin ella? Claro, fue un encargo con un tiempo muy corto. Queréis hacer la introducción y la tomamos como excusa para hacer un ejercicio de arrancar de manera así primaria, no sé cómo se dice bien dicha, pero de manera primaria, medio intuitiva, de ni siquiera poner en orden, empezar a trabajar la construcción de un concepto que la ocurrencia determinó como razón policial, con la intención de poder ampliar el margen de reflexión, no tanto sobre la policía o no solo, sobre la policía como institución, sobre la policía como ejercicio, el policing, que diríamos, ni siquiera solo como en el sentido que haría Giuseppe Campesi, para quien esté interesada en estudios al respecto, o los trabajos de Mark Knocklus, por ejemplo, y otros sobre los orígenes de la mera noción de policía, de policiar. Esa mera noción que, por ejemplo, explica que el mote PIX, que en inglés refiere a la policía a día de hoy, que significa cerdo, se supone a día de hoy la connotación está muy decantada y muy clara, no hace falta definirla. En origen, la virtud del cerdo, que es el dejarlo todo muy limpio, es la que primigeniamente lleva a utilizar esa expresión. Me refiero a lo de la policía como la función de orden, higiene, buena conducta, buen estado de las cosas, es decir, como dice Mark Knocklus, en un origen muy nuclear, la idea de orden. Knocklus explica, por lo tanto, genealógicamente se puede entender y se debe entender de la expresión ley y orden, el término importante es orden. Y creo que es algo muy importante para entenderlo absolutamente todo de lo que se hable, ya luego concretando más o trayéndolo más a la contemporaneidad. Ayer se discutió bastante sobre esto desde otras perspectivas, sobre la cuestión de la ley, al hablar de la cárcel real y la cárcel legal. Todo el rato estamos relacionándonos con una idea de orden o con una lectura de lo que ocurre que tiene que ver con la referencia sujeta ideológica condicionada por la idea de ley y lo que debería ser, olvidándonos de que, como bien redunda Knocklus todo el rato, si la palabra importante es orden, lo que significa es que lo que hay que determinar y discutir y desentrañar es en qué consiste esa idea de orden, para luego situar la ley como esa herramienta dúctil, flexible, maleable, etcétera, a disposición de quien produce ese orden, ya no de quien garantiza o defiende o enforce, como se dice en inglés, sino de quien produce ese orden. Knocklus habla de la policía como productora, lo cual nos llevaría, en otra de esas múltiples perspectivas que nos permiten jugar con la idea de razón policial, a la idea de la policía como productora de ley, productora de norma, por la mera vía de su actuación. Pero es algo, por ejemplo, que en la etapa del COVID, nuestro compañero Manuel Maroto de Madrid estudió bastante bien al respecto de cómo en una situación de emergencia, de indefinición semejante, era por la vía de los hechos y de sus acciones, por la vía del punir policial, como se creaba la norma. Como decía Goffman en su estudio sobre los internados, el guarda lleva consigo el castigo y su trabajo es buscar la infracción que lo justifica, ir construyendo infracciones. Eso es algo absolutamente fundamental en los debates sobre la criminología crítica o sobre ese análisis de la criminalización, porque precisamente te desvía 180 grados el enfoque de la dogmática legal aparentemente creada por Dios Todopoderoso, que constituye un orden natural en base al cual razonamos las cosas, y lo invierte absolutamente, poniendo en cuestión la mera noción de delito, como si el delito fuera un objeto inmaculado y eterno y objetivo, fuera el dato objetivo a partir del cual razonar. Yo quería, para conectar un poco con los debates de ayer, leer un fragmento, ya no del libro de Paul Rocher, sino de otro que editó Catacrack un poquito más tarde, bueno, recientemente, que es el de Mark Knocklus, que se titula Poder de la guerra, poder policial. Y comienza, según sugiere John Stuart Mill, un pueblo es civilizado cuando la disposición de la sociedad es lo suficientemente perfecta como para mantener la paz.
Y spoiler, en la lectura de Nóclus de todas estas citas, el concepto de paz es, por el reverso que conlleva permanentemente, una de las nociones más violentas de todo ese orden construido durante varios siglos. El salvajismo del salvaje y la barbarie del bárbaro deben reemplazarse por el mundo pacífico de la civilización, como diría Josep Borrell. Eso es mío. El pirata ha de ser sustituido por la policía. Como contrapunto a la afirmación liberal habitual, podríamos traer a colación un comentario bastante astuto sobre los cimientos del gobierno de la India que James Fitzjames Stephens hizo en el año 1883. James era ese liberal que hizo carrera sacando a la luz las suposiciones implícitas e incómodas de sus hermanos, y dijo que los ingleses de la India son los representantes de una civilización beligerante. En este punto, Stephens no solo comprende la esencia del poder inglés en la India, sino la de todos los actos de poder llevados a cabo bajo la bandera de la civilización, que son actos de una paz impuesta por la fuerza. Stephens comprendió que la paz de la civilización debe interpretarse como una violencia legitimada y una guerra encubierta, o por decirlo en los términos desarrollados anteriormente, la civilización podría desempeñar así la labor de pacificación que tan íntimamente ligada estaba a la idea de policía, como ya hemos visto. La civilización exige pacificación. Y como Elías ha señalado, este proceso implica la transformación, más que la eliminación, de la violencia. Donde quiera que los esclavos y los parias de ese orden osan rebelarse contra sus señores, en tales momentos esa civilización y esa justicia se muestran como lo que son, un salvajismo descarado y una venganza sin ley. Por eso, en lugar de hablar de proceso civilizador, sería mejor que hablásemos de ofensiva civilizadora. Una idea que subraya el hecho de que la civilización presupone la violencia y la agresión contra las personas consideradas incivilizadas. La civilización y la violencia son piezas conexas de una misma economía. Esta se basa en la conquista de las razas inferiores bárbaras en el extranjero y en la represión de las clases inferiores bárbaras en el propio país, que se combaten y pacifican en nombre de la seguridad burguesa. Y mucho más. Pero el salto mortal de este razonamiento, y a su vez lo asombrosamente interesante de él, es que podemos jugar con el término civilización y establecer un hilo rojo genealógico que nos acabe, pues a día de hoy en nuestro lenguaje común, nuestro sentido común actual, hablando de civismo como máxima expresión o mínima expresión radicada en lo local e inmediato contemporáneo sobre los órdenes y las pacificaciones urbanas a día de hoy. Sé que he hecho un salto muy vertiginoso, pero es adrede porque el título de la sesión es Razón policial y trabajo social. ¿Y lo del trabajo social qué? Ya llegaremos en algún momento. Igual lo hacemos de alguna, por lo que veo de reojo, de alguna manera más juguetona que otra cosa, pero creo que también para la hora de la mañana que es, no nos viene mal. Para acabar, también cuando hablamos de razón policial, a día de hoy hablamos de uno de los elementos, creo yo, más relevantes o más necesarios de discutir en una jornada que se titula La sociedad punitiva, que tiene que ver con la expansión de la esencia de esas lógicas policiales de manera capilar, hipersubjetivada, a la conducta de absolutamente todos los individuos en todos los espacios, incluidos aquellos espacios muchas veces autoconsiderados antipunitivos, radicales de izquierda, en los cuales el funcionamiento de esa razón policial y de esos resortes punitivos definidos por la peculiaridad de que parten del castigo antes de razonar cualquier tipo de análisis acerca de la producción de las condiciones de un conflicto determinado, pues se da demasiado frecuentemente o casi de manera casi soberana a día de hoy. Me refiero a eso que ocurre de vez en cuando, que echa por tierra esa bendita tesis de Nils Christie acerca de cuando algo ocurre hay una diferencia enorme entre decir ¿quién ha sido? Lo primero, o preguntar ¿qué ha pasado? Si preguntas qué ha pasado, das el paso atrás para intentar razonar la producción de condiciones de posibilidad de un conflicto determinado, conflicto como diría Laura Macaya en la sesión de mañana, o decir quién ha sido, lo cual presupone ya el haber dado por supuesto que aquí hay un acto que castigar, y un acto que siempre es un acto impregnado de la noción de mens rea, esa noción jurídica que dice pues un acto tiene que tener una mente culpable, un protagonista del dolo. Todo eso, a día de hoy, quienes participamos de espacios radicales chachiguays, de izquierda, etcétera, etcétera, nos vemos permanentemente entre la espada y la pared
por las prisas, por lo que sea, acabas abocado a discutir la gestión de conflictos de una manera que a veces tiene que ver con aplicar la racionalidad del proceso judicial, pero por lo menos el proceso judicial institucional, entiéndase la ironía, tiene pasos, tiene una ficción garantista acompañada de una liturgia que se suele cumplir o por lo menos obrar. Pero en el otro caso, pues la cuestión nos atraviesa y acelera la no discusión o la necesidad de punir de una manera inconsciente que nos coloca como eficaces transmisores de esa violencia desinstitucionalizada, podríamos decir. Eso también para nosotras es bastante importante en cuanto a uno de los elementos que permiten el análisis actual de una concepción amplia de razón policial. Razón policial que, como definición introductoria en ese prólogo de Paul Rocher, que definimos como algo así como el encargo que se supone que se da a la policía o a las funciones de policía, pero también los discursos que la naturalizan y legitiman, y también todas aquellas dinámicas que los consolidan, incluidas las que aparentemente, como acabo de decir, se oponen a ello. No es muy bonita la conclusión preliminar de esa premisa, porque parece que hasta cierto punto exige la vigilancia permanente de una policialización de la vida cotidiana hasta grados muy altos. Pero como discutíamos quienes trabajábamos en la cárcel de niños hace 21 años durante una huelga de educadores, unos decían: yo no soy carcelero, soy educador. Y otros respondían: pues si tan pronto lo primero que te respondes a ti mismo es que no lo eres, probablemente, si hay alguno que lo sea, seas tú. No sé si a propósito de la necesidad de aplicar cierta reflexividad a todos estos debates y ponernos en duda todo el rato en tanto que transmisores de razón policial. Y ahí te he hecho. Muchas gracias, Dani. Me dejas en buen lugar. Gracias a todos y a todas por venir. Respecto a lo último que planteaba, ¿no? Yo no soy carcelero, soy educador. Creo que ha sido... O yo no soy policía, soy educador. El problema que nosotros planteamos ya desde el título de la charla es, bueno, a lo mejor es que ser educador no es algo tan distinto de ser policía o ser carcelero en este caso, más allá de tus buenas intenciones, ¿no? Vuelvo sobre la noción de razón policial, tal y como hemos empezado a trabajarla, este concepto en formación, que tiene que ver, tal y como lo planteábamos en el prólogo, y es la tesis como un poco dura, que entiendo yo, y que ahora Daniel lo ha comparado o lo ha puesto en relación con el proceso civilizatorio, es el hecho de que habitualmente la policía, incluso en los textos que, digamos, le dan más amplitud al concepto de policía, como por ejemplo Neoclus, a diferencia de Rocher, que le da un espectro temporal y le da la noción de policía, la enmarca o lo acota muchísimo más. Neoclus va desde la aparición misma de la noción de policía, como todas las políticas de bienestar social que se generan fundamentalmente a partir depende de esto cómo lo establezcamos, pero de los procesos de acumulación originaria del capital, y básicamente a partir del 17. Sin embargo, en el 18 es cuando aparece la noción. Sin embargo, Rocher plantea la noción de policía como ya la institución profesionalizada, que eso es mucho más tardío. ¿Vale? Nosotros lo que hemos hecho es ir todavía, digamos, un paso más atrás, porque el problema que le vemos a la posición, por ejemplo, de Neoclus, ¿no?, que es fundamentalmente marxista, es que sigue teniendo, a nuestro parecer, una consideración de la policía, incluso en el sentido amplio, más allá de la institución, la policía como el conjunto de estrategias de producción y reproducción del orden social capitalista, tiene una consideración que yo, perdonad, que Neoclus no es tan bruto como para decirlo así, pero para que nos entendamos, superestructura. Es decir, secundaria respecto del propio modo de producción capitalista. Y en ese sentido, bueno, pues desde una perspectiva marxista más o menos clásica, como la que mantiene Neoclus, la policía tendría, digamos, sería esta dimensión política que asegura los procesos de producción de plusvalía. Y por lo tanto, los procesos de acumulación capitalista. Nosotros lo que venimos a decir con la noción de razón policial es que la razón policial es constitutiva del modo de producción capitalista y por lo tanto no es secundaria, al contrario, es fundante del modo de producción capitalista. No es imaginable un modo de producción capitalista sin estrategias policiales y por lo tanto son las estrategias, son la razón policial lo que funda el orden económico mismo. Que esto tiene que ver con precisamente esa noción de civilización que ha puesto aquí Dani en la pizarra,
Ya sabéis que Deleuze y Guattari, cuando hacen su tripartición irónica, burlona, de formas, digamos, sociales, ¿no? En el Antiedipo establecen esto de salvajes para las sociedades comunitarias, bárbaros para las sociedades con Estado y civilizados para las sociedades capitalistas, ¿no? La civilización o el capitalismo entendido como eso que llamamos civilización, ¿no? Pues precisamente la razón policial es constitutiva del orden civilizado o de, si queréis, el modo de producción capitalista. Y este planteamiento, digamos, amplio de la noción de policía o de razón policial como el elemento fundante de la civilización misma o de eso que, si queréis, podemos llamar modo de producción capitalista, nos permite analizar las cosas quizá de manera levemente diferente o plantear ciertas cuestiones de manera levemente diferente. Por ejemplo, cómo la razón policial no es solo una cuestión de los cuerpos profesionalizados, o no es solo una cuestión de los procesos de reproducción, de los procesos de acumulación capitalista, ¿no? Sino que penetra, digamos, de manera mucho más civilina gran parte de los procesos mismos de reproducción de nuestras vidas, ¿no? y de socialización. Y esto se ve efectivamente en los espacios que se pretenden alternativos, anticapitalistas, etcétera, etcétera, ¿no? Incluso antipoliciales, en la medida en que, en muchos casos, creemos confunden incluso los movimientos antipoliciales, incluso podríamos decir, siguiendo la crítica que hacía Iñaki Rivera a los movimientos abolicionistas, que muchas veces pecan de una inocencia absolutamente culpable, en la medida en que no se asientan sobre prácticas materiales realmente efectivas, sino sobre discursos bien intencionados y declarativos, ¿no? Que no llevan sino precisamente a la reproducción misma. Pues, muchos de estos movimientos, incluso abolicionistas, fuertemente críticos con la policía, pudieran estar, al menos la sospecha la introducimos, pudieran estar reproduciendo la propia racionalidad que está, digamos, en la fundación misma del orden civilizatorio, tal y como lo planteamos. Luego hay ciertas instancias, que es esta del trabajo social, también con sus importantísimas dosis de buena voluntad y de buenas intenciones, que creemos reproducen fuertemente esto que hemos llamado razón policial o las racionalidades policiales, ¿no? Bien, puesto esto sobre la mesa, yo quería referirme a cómo esto se efectúa en el estado actual de cosas, en nuestro mundo. Y quería referirme precisamente al... Bueno, hay un libro de Neil Smith, salió ya hace bastante tiempo traducido en Traficantes de Sueños, que se llama La nueva frontera urbana, es decir, la revanchista y gentrificación, y que tiene que ver con cómo, o una de las cuestiones que plantea, es cómo los procesos civilizatorios siguen teniendo lugar al interior de nuestro mundo, ¿no? Y cómo precisamente tanto en los planes urbanos como en las formas de intervención social para ciertas capas de la población o ciertos sectores de la población, como en los despliegues policiales, aquí dicho en el sentido concreto o específico de los cuerpos policiales, juegan con ciertas zonas de nuestro mundo como si fuesen, voy a utilizar la metáfora con la que juega todo el tiempo Neil Smith, que es como si fuera el Far West, ¿no? El lejano oeste. Y como ciertos barrios y ciertas poblaciones de nuestro mundo y de nuestras ciudades aparecen precisamente señalados como espacios fronterizos. Como espacios fronterizos, cuales hay que hacer llegar la civilización. Hay que hacer penetrar precisamente esto que llamamos la razón policial. Neil Smith habla de la última frontera, ¿no? La última frontera son fronteras internas a nuestro mundo, tienen que ver con los barrios pobres fundamentalmente y con las poblaciones que habitan allí, ¿no? Porque hay que entender que precisamente al establecer esta consideración de ciertas fronteras urbanas, lo que se está haciendo es designar como salvajes o como queráis llamarlo, ¿no? Incívicos, incivilizados a todas esas poblaciones que de alguna forma van a tener que ser colonizadas. Y precisamente hay ciertos agentes, digamos, o ciertos operadores, que esta noción así tan jurídica, ciertos operadores que van a intervenir en esos espacios fronterizos y que van a ser
vuelvo a una metáfora que maneja Neil Smith, los nuevos pioneros, en el sentido de los pioneros que fueron avanzando en el oeste americano, ¿no? Y que hemos visto en todas las películas del oeste, ¿no? Que son este personaje, en muchos casos, investido casi, digamos, del perfil del héroe, del valiente, muchas veces con una vinculación especial con las poblaciones nativas con las que se va a poner en contacto, que aprende el idioma perdonad la burla, el idioma de los apaches, ¿no? Y que va a ser, digamos, una avanzadilla. La figura del pionero en la literatura, sobre todo el 19, es amplísima y porque precisamente toda la novela de aventuras, de viajes, etcétera, ¿no? Va a jugar con esta figura y va a ser perfilada de muy diversas formas. Quizá la forma más dura, pero probablemente también la más real, sea aquella del personaje de Kurtz de Conrad. Sí, de Conrad, del Corazón de las Tinieblas, que acaba concluyendo en la lógica en la cual se está jugando todo, que es con aquel de exterminar a todos los salvajes, ¿no? Exterminarlos a todos, ¿no? Y que de alguna forma hay algo de esto siempre en el proceso, digamos, de avance de la razón policial, de colonización, etcétera, sobre a lo que ahora insistiré. Pero volviendo a cuáles son nuestros pioneros, cuáles son nuestras pioneras, con lo que nos encontramos precisamente es con toda esta serie de figuras. Los trabajadores sociales y las trabajadoras sociales son precisamente aquellas que son capaces de penetrar con buenas intenciones en el mundo incivilizado de los pobres, de los nativos de esa frontera urbana, que no acaba de integrarse dentro del orden social civilizado capitalista tal y como se le ofrece por otro lado, ¿no? Y no es casual, además, que quienes hemos estado y quienes trabajamos en el ámbito del trabajo social, esto de las pioneras o los pioneros no es casual, quiero decir. Jane Addams, Mary Atwood, bueno, y tantas otras mujeres, porque son mujeres que son a las que se les consideran las madres del trabajo social. Se las llama las pioneras. No es casual. Y si es casual, joder. Y si es casual, bendita casualidad. No, claro, el síntoma siempre es casual y sin embargo lo dice todo, ¿no? Pues efectivamente, la disciplina del trabajo social tiene este carácter fronterizo en el cual la trabajadora social, porque como sabéis es una disciplina fuertemente feminizada, se vincula con esa alteridad, con ese otro que es el necesitado, el pobre, sobre cuyo territorio se avanza, ¿no? Y se despliegan ciertas lógicas, ¿no? Entonces, lo que yo estoy intentando transmitir, ¿no? es como estas lógicas civilizatorias siguen funcionando al interior de nuestros propios espacios urbanos, al interior de los espacios lo que se quiere llamarlo del modo de producción capitalista, que es siempre un modo instituido de manera defectuosa. Pero obviamente no solo las trabajadoras sociales cumplen esta función. Creemos que en gran medida ciertos agentes sociales que se planteen incluso posiciones críticas son muy habitualmente los primeros que juegan en esas lógicas de avance sobre territorios salvajes, ¿no? Me refiero a los movimientos, digamos, izquierdistas, por llamarlos de alguna forma. Son capaces precisamente de vincularse con los nativos, establecer vinculaciones que son capaces de mediar entre el adentro y el afuera. Bueno, ser a su manera también pioneros, pioneras en el avance de las lógicas policiales, ¿no? Y por supuesto, los propios cuerpos policiales que también tienen esa tarea, aun cuando ya sabéis que las lógicas civilizatorias en los procesos de expansión colonial del capitalismo siempre se han caracterizado, digamos, por una parte, digamos, de avance empresarial, ¿no? Las compañías de las Indias, etcétera, etcétera, pero que eso siempre se ha apoyado sobre la muleta de aparatos estatales, militares, precisamente, digamos, una punta de lanza del ejercicio más brutal de la fuerza física, ¿no? Bueno, entiendo que hay cuerpos de policía que están jugando ahí,
Ayer tuvimos precisamente una sesión, la última sesión de la tarde, que iba acerca de fronteras. El caso se analizó el caso de una frontera que desde mi punto de vista es una frontera suave, blanda, es la frontera entre el Estado español y Francia en Irún, que es una frontera solo para migrantes. Y le comentaba, ¿no?, a Mendiola que, bueno, que en el Estado español hay una frontera muy clara, que es frontera del espacio Schengen, que es una frontera mucho más dura, con todas las complejidades que tiene, que es la frontera sur, que es el estrecho, donde allí nos encontramos. Bueno, pues siempre en las fronteras hay una multiplicidad de operadores fronterizos, ¿no? Esto es una de las cosas que comentábamos, ¿no? Siempre hay muchos cuerpos diferentes. No es un ejército unitario, unificado, como al interior del territorio civilizado. Esa unidad, digamos, podríamos decir, si queremos, como mero valor de síntoma de las fuerzas del orden, de la nación, eso se da al interior. En los espacios fronterizos eso se disgrega en una heterogeneidad y en una pluralidad de formas de ejercicio de poder, ¿no? De manera que nos encontramos, pues eso, en la frontera sur, desde los de aduanas a la Guardia Civil, la Policía Nacional, un largo etcétera de operadores fronterizos, ¿no? Y por supuesto las ayudas humanitarias, y luego los nativos de la frontera, serían las poblaciones del estrecho, las propias poblaciones del estrecho, la gente que vive en la línea de la Concepción, en Barbate, en Tarifa, etcétera, los nativos que se dedican a digamos, fundamentalmente con el narco. Se dedican básicamente al narco. El narco no hay que entenderlo como nos lo venden las películas. El narco es gente que se dedica simplemente a comprar y vender drogas y, digamos, es un comercio informal con todas las peculiaridades que tiene. Y luego esos otros que yo no los consideraría nativos de la frontera, pero son característicos de la frontera, que son todos los migrantes, todas las poblaciones nómadas que están fluyendo por ahí, ¿no? Entonces, en la zona fronteriza es una zona fuertemente compleja. Pero yo creo que esos marcos, digamos, de análisis que hay que utilizar para el análisis de una frontera, por ejemplo, como la frontera sur, también han de ser utilizados o son útiles a la hora de pensar esa última frontera que dice Neil Smith, que es la frontera urbana, ¿no? Y que tiene que ver con la vinculación el orden civilizatorio con sus otros, en términos que quizá no sean del todo adecuados desde el punto de vista que nosotros tomamos, pero que sería del capital con los pobres, ¿no? El capital con sus pobres, o con los pobres, con esos últimos salvajes que son las poblaciones no integradas, ¿no? Y que deben ser integradas, deben ser ayudadas o deben ser controladas. Bueno, en este sentido, creo que los operadores fronterizos, desde trabajadoras sociales a activistas izquierdistas a cuerpos policiales, todos parecen patrullas comunitarias fascistas racistas. Sí, o asociaciones de vecinos también bien intencionadas, ¿eh? Eso es. Claro, lo que sea, de ahí. Voy a intentar, claro, a esa gente que se compra los pisos y dice, bueno, pues vamos a intentar establecer un marco de convivencia y todo este tipo de cosas, ¿no? Todos creemos que comparten esto que llamamos razón policial, ¿no? Y que tiene que ver precisamente con establecer las bases fundacionales para el orden civilizado, ¿no? Y uno de los elementos que son característicos de esta razón policial consiste en una diferenciación que es entre pobres buenos y pobres malos, pobres merecedores y pobres que no merecen. Y todas las tareas asociadas a premiar al pobre merecedor o a ayudarle, asistirle, etcétera, o a intentar corregir al pobre malo, pobre no merecedor, etcétera, ¿no? En último término, creo que donde esto se ve mejor es precisamente en la acción de las policías en esos espacios fronterizos. ¿Cuáles son los nativos buenos y los nativos malos?
Y creo que aquí hay que ver la dimensión política de la propia razón policial. O se ve con especial claridad la racionalidad política de la policía. Y tiene que ver con quién colabora en el proceso expansivo, civilizatorio, colonizador, constructor de orden, constructor de un orden específico concreto, y quién no colabora. Y quién no colabora, quién no resiste, quién se opone. Y en último término, la distinción moral, la distinción aparentemente moral entre buenos y malos, entre pobres buenos y pobres malos, palestinos buenos, palestinos malos, nativos buenos frente a nativos malos, tiene que ver con quién forma parte, digamos, o colabora, como digo, y resulta cómplice de las propias, de la propia expansividad de la razón policial, y quién, al contrario, no colabora suficientemente o se resiste. No te pie. Sí, y hasta aquí por el momento. En la pizarra que no lo puedo evitar. Algo que estoy agradeciendo yo de este trabajo lento pero permanente sobre esto, y que creo que disfrutamos, sobre todo disfrutamos si hay feedback en cada una de estas sesiones, porque sabemos mucho más nosotros que vosotras de estas sesiones, es el jugar un poco, jugar con esto, y de ahí desentrañar ciertas estructuras básicas que tienen el concepto de razón policial en medio, y que a partir de ese juego pues se va solidificando un poquito más. Por eso mientras hablabas, yo me he puesto a hacer el viaje, que puede que aquí sea ininteligible, pero del ámbito pues ahora leo. Del ámbito del objeto de la intervención social, por ejemplo, aquel, como recogiendo lo último que decías, aquel sujeto que tiene que estar dispuesto a ser un objeto de las dinámicas de resocialización, reintegración, etcétera, etcétera, en la medida que de lo que se espera, dando lo que se espera de él. Y en ese salto que mientras hablabas había en mi cabeza, lo de Jodidin o la racionalidad que rige toda esa arquitectura normativa, o sea, toda esa imposición, porque ese sujeto es un sujeto. O sea, hablaremos de agencia, de autonomía, ¿no? En el lenguaje de la intervención social, de promoción de tus competencias y y del estar en el mercado dispuesto a poder demostrar que eres un sujeto más o menos miserable pero competitivo, ¿no? En el sentido de que quieres un pequeño emprendedor de ti mismo, también en ese encaje, pero en el otro lado, tal como lo tenía puesto tú, hablábamos de merecedores y no merecedores, que en realidad es la lógica trasladada a lo de la, llamémosle, asistencia social, la mirada al pobre no literalmente punitiva, pero la mano izquierda de ese proceso, diríamos, de ese proceso que se engloba bajo la lógica policial de orden y buena conducta en todo momento. Tenemos merecedores y no merecedores, pero en ambos escenarios de ese razonamiento que estabas planteando, lo de Jodidin tiene un reflejo especular en otro de los tópicos clarísimos de ese lenguaje genocida. Un tópico pronunciado casi siempre desde el punto de vista de la crítica de todo eso. Cuando hablas de que alguien está matando, hay que enfatizar mucho, igual que los adjetivos de Butler decías en cuanto a la atrocidad. Cuando hablas del otro lado, tienes que añadirle el adjetivo inocente. Al muerto, el muerto son civiles inocentes. En un lado mucho más chabacano de la misma lógica. Fui a mi primera manifestación y yo no había hecho nada, llegó la policía y me dio 2 porrazos, y ahora tengo un trauma mucho mayor que el de un niño gazatí de 12 años, porque yo no sé de dónde me viene, y el niño gazatí ya sí se lo sabe. Está hecho una mierda, pero aprende desde el día 1 en qué contexto está. Yo, como pasaba por allí y me anda una hostia y soy un ciudadano español de bien, pues ahora esto no sé de dónde me ha venido, no lo he visto venir. Me trataron como a un delincuente. ¿No? Me han tratado como a un delincuente. Joder, a un delincuente, reviéntalo. Pero a mí esto a qué viene, ¿no? La lógica del civil inocente es la misma. Han muerto no sé cuántos civiles inocentes. Digo, vale, ¿qué? Porque lo de matar por descontado. Si es inocente lo discutimos, ¿no? Lo ponemos en cuestión.
hay una conexión entre ese civil inocente y la lógica, y ahora me vuelvo al otro lado, a la lógica humanitarista, no humanitaria, humanitarista, que ya impregna nuestros parques naturales locales del primer mundo en vías de subdesarrollo, como impregnaba la lógica de la cooperación internacional, que es a quien más lo necesita. Nosotros y ahora hablamos de dispositivos de lo social directamente, ¿no? Y de política social a día de hoy. Esto me va a permitir llevármelo a nuestro prólogo. Luego, ingreso mínimo vital. En clase lo discutimos mucho esto, ahí en esa facultad de ahí. Oye, que es que le llamamos ingreso mínimo vital. Nadie sospecha nada de las 80 que estamos aquí. De verdad, nadie sospecháis nada, aunque estéis en primero de carrera. O sea, ¿qué os suena ingreso mínimo vital? Os suena a cálculo de calorías diarias. Suena eso. Eso no tiene nada que ver con un orden jurídico en base a unos derechos fundamentales que son la traducción de esa Declaración de Derechos Humanos recogida en los tratados internacionales que operan como jerarquía superior a lo que la Constitución española se adhiere y por lo tanto desarrolla políticas sociales con una vocación universalista de garantía de derechos, etcétera, etcétera. No, joder, que estamos diciendo ingreso mínimo vital. Pues nadie sospecha nada. Pues muy bien, pues cojonudo. De ahí nos vamos a una que ahí te voy a citar porque me gusta mucho esa tuya, que ahora ya no estás en la facultad, pero una escena cotidiana en clase y con eso me vuelvo a lo de la subjetividad. ¿Cómo vemos que estudiantes, y no pocas, sino me atrevería a decir que es un lugar común, en primeros años de carrera y a lo que te despistes, ya salidas de la carrera, trabajando como trabajadora social, dicen, hombre, si le estás dando 300 euros al mes a alguien, habrá que vigilar en qué se lo gasta. ¿A qué te ha dado la risa? ¿Qué estudias? Yo. Perdón por preguntar así, es mi carácter. ¿Qué estudias? Soldadura. Soldadura, o sea, no estudias trabajo social. Iba ahí la cosa. Vale. Vale, es que tú, vale, tramposa. Vale. No, tramposa digo que no me lo sabía yo, pero claro, te ha dado la risa. Te ha dado la risa como le puede dar, no sé, que es una risa natural, una reacción natural. Habrá que vigilar en qué se lo gasta. Bueno, pues a ese, por eso digo que es una que me gusta mucho, porque de vez en cuando yo sé que tú, la respuesta en clase a eso era, tranquila, serás muy buena trabajadora social. ¿No? Lo que supongo que creaba cierta desencaje, dice, ¿por qué me responderá esto? Porque esa es... Cuando hablamos de razón policial hablamos de eso, ¿no? Habla de tantas otras cosas, pero hablamos de eso como otro ejemplito. Y si se puede decir, o se dice, o hay que decir, ¿qué coño asesinato? Muerte de civiles inocentes, pues entonces entendemos que el reflejo especular que acompaña a esa categoría va a ser inevitablemente el de daño colateral en el discurso de tu interlocutor. Por lo tanto, diríamos que el daño colateral llevado a este plano de lo asistencial, no de lo bélico, porque el término intervención tiene dos acepciones básicas, primarias, quirúrgica o bélica. Intervenir es venir entre, ¿no? Penetrar, por decirlo así, ¿no? Para actuar en ese espacio ajeno. Hablamos de la frontera, ¿no? De la frontera que comentaba Pablo antes. Por lo tanto, cuando hablamos de daño colateral aquí, estamos hablando del equivalente en ese ámbito a quien más lo necesita, no quien no lo necesita más. Porque si el ingreso mínimo es vital, será para quien más lo necesita. El discurso político a día de hoy está dominado por la soberanía del residuo. Es para quien más lo necesita. Primero diremos que lo que le importa a los ciudadanos, lo que le importa a la gente, ahora se dice mucho, ¿no? Lo que le importa a la gente. Pero a lo siguiente de eso es para quien más lo necesita, porque para quien únicamente lo necesita será la víctima colateral de una operación que ha traducido en la garantía de derechos, nominalmente declarada aunque fuera, en una sancionada gestión mínima eficiente de ese mínimo vital. Por lo tanto,
Si solo lo necesitas, no lo necesitas tanto, porque no eres el que más lo necesita. ¿Cómo razonar? Otro melón. A día de hoy, con eso me iba a la introducción, diríamos, operaciones de esa razón policial dentro de un marco que no es el marco de un Estado de Derecho. Ni en términos de represión, ni en términos de asistencia, por seguir hablando y jugando con los dos ámbitos, sino que es un marco de abandono acelerado. Abandono acelerado del derecho, abandono acelerado de las condiciones materiales, o sea, abandono jurídico, abandono material, abandono físico, etcétera, etcétera, ¿no? Podríamos hablar de ese Estado de Derecho cuya gestión consiste en abandonar responsabilidad acerca de eso. Y con eso me voy a la introducción, porque me parece ya, para bajar al terreno, leo directamente del prólogo. ¿Por qué los gestores del problema de la vivienda tienen en la UIP policial, ¿no?, de la Policía Nacional, el recurso prioritario para desahuciar protegiendo la propiedad y la salud del mercado a costa de más y más vidas? Porque el protagonista operativo del problema de la vivienda es la UIP de la Policía Nacional. ¿Por qué en un accidente, y esto es un caso real que estaba yo currando en casa porque vivo en la avenida María Agustín y ahí, pum? ¿Por qué en un accidente ocurrido en Zaragoza pocos días antes de escribir este texto, en menos de 10 minutos, un accidente de moto que atropella a viandante, aparecían 16 agentes de policía, pero la primera ambulancia no llegaba antes de media hora? En resumen, en los mercados nación del siglo XXI, falta de todo menos policía. Si quieres que alguien llegue, cualquiera que sea el orden de la necesidad que se dé en, llámale espacio público, llámale lo que quieras, si quieres que algo llegue, sabes que tienes que llamar a la policía. Eso a mí me ha pasado en conversaciones con amigos bomberos, etcétera, etcétera. Y ese caso, me gusta utilizarlo porque, claro, todo lo que vives así, ¿no?, que te da una especie de ilusión de empirismo o de trabajo de campo, pues mola. Y abrí la ventana, vi el accidente, vi que de una clínica dental salían a asistir los dos en el suelo, así esperando, media hora tú. Y uno de ellos, que su puteo debía llevar el pobre hombre, ahí quieto, con un policía a 2 metros, con el pito haciendo así. Un policía que tenía a otros 8 o 9 en el trayecto previo, pero estaba a 2 metros de él con el pito haciendo así en un carril que los coches ya sabían que tenían que ir por ahí. Y lo tenía a 2 metros, tenía alguien herido. Me explico la escena, y claro, yo abrí la ventana y digo, bueno, me hago un cigarro, me saco el café y aquí a ver qué, y a poner el reloj. Y efectivamente, media hora. Llegaron 2 cuerpos diferentes de policía, 16. ¿Hasta qué punto eso, más allá del caso puntual, puede ser una imagen relevante, lo del síntoma que decía el compañero, que sirva para visibilizar una situación, diríamos, en términos de política pública muy, muy, muy clara, muy visible a día de hoy? Un punto, y os damos la palabra para que sigamos discutiendo sobre esto y sobre lo que queráis, ¿no? Esta cuestión de falta de todo menos policía, ¿no? Y el hecho de que precisamente y de manera coherente a la intensificación y no solo a la expansión de la razón policial, sino también a su intensificación, tiene que ver con esto que algunos han llamado la inflación de la policía, el hecho de que efectivamente cada vez hay más policía y además la policía abarca más ámbitos de la vida, ¿no? Más ámbitos de la vida. El otro día, que estuve presentando el libro de Nocher con otros compañeros que trabajan en los ámbitos, digamos, antipunitivistas y contra la tortura y en general contra la policía en Sevilla, justo coincidió con una noticia que fue a nivel estatal, que venía a decir que venían a sacar a unos policías que habían salvado a una niña de, no sé, 4 o 6 años, lo que sea, que se había atragantado con una cosa y habían hecho tareas sanitarias. Es decir, la cuestión es que normalmente que estamos viviendo, por ejemplo, es que cuando hay un accidente, como dices, pues llegan 16 policías, la ambulancia no llega hasta mucho más tarde.
Pero los policías, como no tienen autoridad para intervenir en casos de riesgo de muerte, pues se abstienen y esperan y te dicen, no lo toques, ¿no? Que es una cosa muy graciosa. Yo no sé si habéis estado en algún accidente, yo no hace demasiado. Bueno, ellos están para que tú no ayudes, porque tienen que venir profesionales. Que no sé, yo entiendo que puede haber gente demasiado animada a mover cabezas, cuellos y acabar de matar al accidentado, pero pues dependerá, ¿no? Un poco de la situación. Pero bueno, yo lo que quería poner negro sobre blanco, ¿no? Es, bueno, ¿cómo es? Claro, ¿qué piensan los especialistas sanitarios cuando te sale una noticia en la cual se está haciendo o poniendo en el papel de héroe a unos policías que básicamente lo que han hecho ha sido, bueno, pues ayudar a que esa niña no se muriese atragantada, ¿no? En un caso de urgencia, y que por lo tanto están haciendo intrusismo profesional, en el sentido más sencillo, que en último término están cumpliendo funciones sanitarias, ¿no? Y esto permite una cierta expansión de la policía que, entiendo, cada vez más irán accediendo a cursillos de primeros auxilios, etcétera, etcétera, para poder precisamente sustituir a los profesionales sanitarios de urgencias que tienen que llegar allí con la ambulancia y que no llegan hasta demasiado tarde siempre, ¿no? Pero puestos a contar anécdotas, esto también pasa de manera muy marcada en los espacios educativos, ¿eh? En los espacios educativos ya sabéis que la policía siempre está dispuesta a dar cursos en los institutos, bueno, en primaria y en secundaria, clases de todo prácticamente. Se están centrando fundamentalmente en la cuestión del bullying y del acoso escolar, así como en la cuestión de redes sociales, pero también entran en la cuestión de la violencia de género, en realidad entran en lo que se les permita, ¿sí? Y vienen de alguna manera a sustituir. Y esto, yo quiero marcarlo mucho, se hace en colaboración con las propias instituciones. Ahora que estoy de coordinador de filosofía, del área de filosofía en el máster de secundaria, precisamente el máster de secundaria lleva mandándonos mensajes para que asistamos, tanto el profesorado como vosotras y vosotros si queréis, y por supuesto que mandemos a los estudiantes de máster a una charla que va a dar en el máster de secundaria la Policía Nacional para hablar cómo hay que educar a los chavales en el abordaje de las violencias digitales, la violencia de género, la cuestión de drogas, la cuestión de no sé cuánto, ¿no? Vemos cómo la policía va, por un lado, esto lo han estudiado muy bien la gente que trabajó Metrópolis, un libro que sacó de un grupo de investigación que está fundamentalmente de Madrid, ¿no? Pues Sergio García y toda otra serie de gente, de cómo se produce, digamos, en esta expansión e intensificación de la zona o de la racionalidad policial, cómo se produce un doble movimiento por el cual, por un lado, los cuerpos policiales cada vez abarcan más áreas de intervención, la intervención educativa. Tened en cuenta que cuando se educa, por ejemplo, en cuestiones de droga, cuando lo hace un policía o cuando lo hace un profesor, en principio debieran tener lógicas diferentes. Puede haber un abordaje de las drogas en minimización de riesgos, minimización del daño, bueno, y hay otra que tiene que ver con la punición, la persecución, etcétera, etcétera, ¿no? El control policial. Y esto simplemente lo pongo como ejemplo porque vale lo mismo para la violencia de género o para la cuestión del bullying, ¿no? Pues vale, los niños se pegan y unos pegan más que otros, ¿no? Bueno, pues hay que ver cómo se hace esto, si lo que se establece es un marco entre niños buenos, niños malos, o lo que se intenta es reconducir eso a un marco de conflicto y que pueda ser mediado, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, hay diversas formas de enfocar los problemas y, por un lado, la policía se expande cada vez a más áreas de nuestra existencia social, pero esto también induce, y es lo más perverso, una policialización o una penetración cada vez más fuerte de las racionalidades policiales en esos ámbitos, ¿no? Hasta el punto que los profesores cada vez se comportan más como policías y se nos obliga en muchos casos a comportarnos más según las estrategias y las lógicas policiales. Lo mismo que pasa en el ámbito de los servicios sociales, que el trabajo social o la educación social se policializan cada vez más. Y lo mismo pasa, incluido también en los ámbitos psiquiátricos, sanitarios, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, hay que ver cómo esto se está jugando siempre en estas dos dimensiones de no solo lo único que nos falta es policía, sino que además
los que en principio no debieran ser prácticas, digamos, de control policial o de policing, cada vez se asemejan más, ¿no? a esto, ¿no? Hay una homogenización de las lógicas y de las estrategias policiales que, por retomar y concluir por ahora, que en último término tienen que ver con una dimensión punitiva de las prácticas sociales. No hay que olvidarse que la policía, a pesar de que los cuerpos de policía aparezcan en nuestras sociedades como si fueran algo previo o anterior a cualquier castigo, es decir, el policía te detiene y luego ya te castigará otro, en realidad esto no es cierto. Las propias prácticas policiales de vigilancia, control, disciplinamiento y el convertirte en objeto de la vigilancia y del policing, eso ya es un castigo, ¿eh? Eso ya es un castigo en el sentido más kafkiano del proceso, en el cual precisamente las personas, por decirlo así, o la gente se ve involucrada en unas formas de castigo que coinciden con el procedimiento mismo de ser convertida en objeto policial. En esto, ciertos superjueces como Garzón fueron aquí en el Estado español ya hace años pioneros, ¿no? Pioneros en hacer de los procedimientos la forma misma del castigo, ¿eh? En el proceso mismo está el castigo. Creo que aún así quedan muchas cosas por decir, pero si os parece, podemos abrir. Nos ha salido una horica de Sí, es verdad. Había una previa. No, queda simplemente una pequeña anotación sobre esa noticia de la que estabas hablando. Interviene la policía, es como una especie de breve narración, una narración muy breve. Interviene la policía, salva a la niña y en la noticia mismo añaden al final: todo se solucionó cuando llegó la ambulancia. Y entonces nos muestran a la policía entregando a la niña negra al padre negro. Y esa noticia es inmediatamente después, al día siguiente, de la violencia policial en el barrio este donde intentaron matar a ese individuo. Es decir, esa noticia compensaba la noticia del día anterior donde habían intentado matar o asfixiar por si fuera el Floyd el día anterior. Es decir, la noticia aislada parece hasta inocente. Sí, toda la razón. La noticia, la verdad es que era. Luego, yo creo que tuvieron la mala suerte, porque ya sabéis que en los medios siempre eligen a ciertos policías con cierto perfil físico, puramente físico. Sobre todo cogen muchas mujeres para hablar frente a las cámaras, etcétera, etcétera. Pero se ve que los que le tocaron en este caso pues eran dos maromos de estos, hinchados de esteroides, que tampoco comunicaban muy bien. Por eso la noticia era: sí, la salvamos. No podían decir mucho más, porque todo lo que pudieran salir delante de las cámaras no correspondía mucho. Creo que también era a propósito, somos muy brutos, pero somos muy buenos. Claro, quizás sí, pero probablemente sí, no den puntadas sin hilo. Hay que decir que la policía, aunque nos gusten mucho los personajes de las películas y de Tintín, de los policías tontos, hay que decir que la policía tonta no es. Tiene sus cegueras, pero tonta no es. Hay policías tontos, pero como institución está claro que nos están ganando. Me tocan muchos pitos, Claro. Cada frase casi dan ganas de decir algo, en algunos casos replicar y en otros profundizar. Yo solamente voy a intentar hablar de un par de cositas que me parecen muy interesantes, ¿no? Encontrarlas, que las habéis tocado también, pero por profundizar un poquillo más. Una es que entiendo yo que en el origen de cualquier cuerpo policial, de cualquier país del mundo, está el ejército. O sea, el origen de la policía es el ejército. Hasta el punto de que teóricamente no había policiales, solamente había ejército que hacían las veces de lo que luego se llaman policías. Cuando nacen los cuerpos policiales, son del siglo XVIII y siglo XIX, son simplemente especializaciones del propio ejército para dominio o para control social de lo interno. Y se especializan. Llega un momento en que la especialización llega a puntos que son cómicos, ¿no? O sea, la cantidad de cuerpos policiales que podía haber en un momento determinado en Italia
o en Portugal era de risa, o sea, los ponías así, claro, te tienes que diferenciar con los uniformes, ¿no? Entonces ya no tenían colores, entonces los gorros, y llegábamos a cosas que eran esperpénticas, pero nacen de ahí, y la justificación es esa y solo esa, simplemente una mayor especialización en el control de toda la vida por parte de los poderosos hacia los locales. Esto se justifica de 1000 formas. Una de ellas es que incluso aquellos pocos países del mundo donde no hay ejército, veas el caso de Costa Rica, tienen unos cuerpos policiales sobredimensionados. Es decir, estamos haciendo siempre lo mismo. También se ve y se sigue viendo todavía en que hay países supuestamente avanzados, vamos a poner el caso de España, donde determinados cuerpos policiales son institutos armados, como la Guardia Civil, lo mismo la Gendarmería francesa o los Carabineros italianos, que hasta hace 4 días eran cuerpos militares, ¿vale? Y también, si nos damos cuenta, los propios gestos, los propios uniformes provienen de lo militar. O sea, son cuerpos uniformados copiando los uniformes militares, ¿vale? Esto se ve en los uniformes de calle y ya es de locura cuando salen con los de gala, porque ya es el cachondeo total, ¿no? A veces parecen payasadas históricas, ¿no? O los nombres de los mandos son iguales que los militares, tienen cabos, capitanes, coroneles, menos, pero tienen igual. Entonces yo entiendo que no se puede disociar, que proviene de lo mismo, simplemente que se especializa. Y la segunda cosa que quiero decir en cuanto a lo de ley y orden, ¿no? Tela con eso, pero bueno. El orden es muchísimo peor que la ley. Porque la ley la puedes desobedecer. El orden es mucho más complicado. Muchísimo más complicado. Orden que es, por definición, coactivo. No organización. Organización es otra cosa. Organización civil. Ciertas comunas o propuestas de colectividades están cargadísimas de organización. Proudhon, Kropotkin, qué sé yo, los falasterios tienen muchísima organización. No orden. Organización. Y la ley, en relación con los cuerpos policiales, o sea, ejército, cuerpos policiales, pues es una cosa que a veces les conviene cumplirla y a veces les conviene incumplirla, pero son como entes autónomos. O sea, los cuerpos policiales a veces siguen la ley y a veces directamente la incumplen. O sea, los casos de incumplimiento de las leyes por los cuerpos policiales son brutales. O sea, son casi infinitos. Tenemos el ejemplo de los serios de Zaragoza, por ejemplo, ¿no? Un incumplimiento flagrante de la propia ley. Y además es que se la saltan de una manera brutal, pero sin miramientos, o sea, da igual. O sea, la pisotean si es menester. O sea, lo preocupante realmente no son tanto que las leyes sean supuestamente coactivas, que son, sabemos, sino esos cuerpos que operan alrededor o al margen o al lado de la ley de forma absoluta. Cuerpos que ahora son estos y que históricamente eran otros, como pues, otras civilizaciones eran los propios funcionarios o gente que trabajaba para las administraciones. Hasta el punto de que en esta dicotomía entre ley y orden podemos encontrar paradojas históricas tan alucinantes como que en un determinado momento en una civilización que tuvo un nivel avanzado en cuestiones de derechos de cierta importancia, en China, pues se reconocieron derechos para la ciudadanía, que ahora llamaríamos fundamentales, pero en las propias leyes se decía que tenía que haber gente que trabajara para la administración, o sea, para el orden, equivalente a los policías sin ir uniformados en aquella época, que tenían que hacer que el propio sujeto destinatario de esos derechos no los conociera. Porque si los conocía, el orden se podía perturbar, porque iban a querer ejercer esos derechos, pero no estaban preparados para ello. Entonces ya en la locura absoluta. Yo todavía no me he leído el libro del Neoclus, el nuevo que han traducido en Catacra, que creo que va en torno a esta cuestión del vínculo ejército-policía. Sí.
Nosotros hemos trabajado durante muchos años una tesis fundamental, la indiscernibilidad, o sea, la inconveniencia del partir de una separación entre ambos poderes. Mientras que, por ejemplo, hay otros, ¿no? Yo a quien he trabajado más, por ejemplo, es a Foucault. Foucault plantea que la policía, de alguna manera, y los sistemas, digamos, de castigo puramente modernos, vienen en sustitución del ejército. El ejército es caro, el ejército supone toda una serie de problemas que hacen necesaria la aparición de unos dispositivos nuevos, digamos, unas estrategias nuevas, diferentes, que serían las policiales y que no tienen exactamente idéntica finalidad. Por ejemplo, yo hay una cuestión que trabajamos en el prólogo que tiene que ver con cómo la policía tiene en su horizonte una reducción de la violencia, de su propio ejercicio de la violencia, es decir, alcanzar mayor efectividad, siendo cada vez más quirúrgica, más tal. Es cierto que ahora los ejércitos un poco también, pero en principio la policía, en el sentido más Foucaultiano, sería una institución biopolítica de administración y aseguramiento de la vida, control y gobierno de la vida, mientras que el ejército parece que tiene una función más soberana en el sentido de dar muerte en caso de, digamos, de necesidad, ¿no? Entonces, como que yo no sé en qué medida también es conveniente tratar de distinguir, incluso independientemente de los orígenes históricos que pueden ser discutidos, etcétera. Creo que puede ser conveniente distinguir, porque eso además nos permite entender ciertas desviaciones de la policía, por ejemplo, como los procesos que se están viviendo ahora en el Estado español también, pero menos, en Estados Unidos, que en esto siempre es una avanzadilla, que es los procesos de militarización de la policía, ¿no? Tanto en armamento como en uniformes, ¿no? Bueno, que ya sabéis, ¿no? Esto de que en Estados Unidos cada vez que hay que hacer una renovación de equipo militar, lo que hacen es coger el equipo militar y pasárselo a las policías locales, ¿no? Entonces te encuentras en un pueblecillo de mierda de 200 habitantes, gente pacífica y tal, a unos cuerpos de policía armados con tanquetas y esos uniformes absolutamente disparatados, ¿no? Que se habían pensado para invadir Afganistán, ¿no? Pues ahí están, ¿no? Esto también creo que se puede pensar. Y respecto a una cuestión que tiene que ver con lo de la ley y el orden, etcétera, yo solo voy a insistir, ¿no? en lo que decía, creo que fue Damián Iñaki, ayer, que decía esto de la cárcel es como el espacio del ilegalismo, ¿no? Esta noción de ilegalismo que es anterior a la ley misma, ¿no? Y que no tiene que ver con el cumplimiento no de la ley. Claro, en las cárceles sabemos que la ley no funciona. En las cárceles funciona la decisión del director de prisiones y todos esos protocolos absolutamente disparatados en los cuales los funcionarios de prisiones tampoco tienen que cumplir mucho. Bueno, funciona con otro sistema distinto, ¿no? Bueno, la policía, que ahora Dani me imagino que insistirá un poco más, funciona en la ilegalidad total. O sea, es un más acá de la ley, es anterior y, como ha dicho el propio Dani, y es fundante de la ley. ¿Qué es el delito? Lo que la policía castiga. No. Es decir, la distinción. Siguiendo desde la premisa de esa indiscernibilidad, o como se pronuncia, empiezo por una sugerencia. Rodrigo Carmi, el filósofo chileno-palestino, publicó hace un par de días un artículo que se titula Todos somos Gaza. El desarrollo del título, o sea, lo que plantea es un paulatino giro histórico del paradigma securitario que identifica al enemigo, o sea, del paradigma smithiano, que dice el enemigo es uno, o sea, el enemigo es identificable, ¿no? Y tiene un estatus, ¿no? Y todo eso implica toda teoría y una normativa de la guerra contra él, y etcétera, etcétera. Por vía de Jacobs y su
y su derecho penal del enemigo, y etcétera, etcétera, pero hay más cosas, ese giro a un paradigma actual de excepcionalidad generalizada, o sea, que se plasma con una gestión securitaria del COVID, se plasma en muchos otros ejemplos, y él dice, y en Gaza, en la cual ese enemigo no es uno necesariamente identificable para hacerle la guerra y con un estatus y toda una arquitectura normativa en sentido amplio, digamos, sino que todos podemos ser. Cualquiera puede ser. Ese enemigo está ahí, ¿no? El COVID cualquiera puede ser infectado, y si lo miras en términos no de seguridad pública, o sea, de sanidad pública o de salud pública, sino en términos de seguridad, pues entonces sí cualquiera puede ser, ¿no? ¿Por qué he empezado por ahí? Porque la noción de excepción tiene mucha importancia en eso. La noción de excepción es la que lleva de suyo cualquier operatividad o cualquier racionalidad policial en ese sentido. Citando a Foucault también, Foucault decía que la policía, algo así como que la policía es la portadora del golpe de Estado todo el rato, ¿no? Es la reserva espiritual del golpe de Estado permanente. Dicho de otra manera, el ejemplo de los 6 de Zaragoza no es una sorpresa, es un ejemplo de una cotidianidad, de una práctica habitual, o sea, y muy canónico. Lo que voy a decir ahora no se ha dicho ni en el juicio, pero sé que pero ocurrió. No se ha dicho en el juicio, lamentablemente, porque quienes estaban en el lugar de alguna de las detenciones en ese momento oyen como el jefe del operativo, que después de se da los paseos por los bares del entorno, recibe la orden de venga, retirada, y él dice, y él a su vez da la orden de aquí no nos vamos sin llevarnos algo. Es decir, eso no es más que un ejemplo más, no es ninguna falla del proceder en esa producción de orden. Es algo que lo que ejemplifica es la capacidad autónoma y arbitraria de la policía para vulnerar la ley. O sea, lo de otra frase cotidiana. Joder, se supone que deberían estar para garantizar mi seguridad y mira lo que me han hecho. Y bueno, vale, pues se supone, vale, pues bien, pues los reyes son los padres. Porque luego va a llegar en el juicio y con más o menos folclore o aparte perfiles concretos de los sujetos concretos que les toque ahí en el ejercicio de sus funciones, el ámbito judicial lo que va a hacer de una manera u otra es tender a sancionar en el sentido de, ¿no?, de poner en papel, de darle condición de oficialidad a todo aquello que ya ha iniciado y que ya ha determinado la policía. No sé, yo formo parte del Grupo de Derechos Civiles Zaragoza. Por la experiencia nuestra en muchos juicios, es bastante dramático ver cómo para sorpresa de las personas afectadas o los testigos de parte de la defensa, etcétera, etcétera, en muchos casos, situaciones que te parten el alma, porque ves como alguien de repente está viviendo un mal sueño que no se puede creer porque llegaba allí sabiendo lo que le había ocurrido y diciendo, pues yo aquí voy a declarar, y ahora como aquí existe una justicia escenificada, pues todo va a salir muy bien. Y acaba saliendo todo el mundo reventado llorando allí y decir, esto no me lo puedo creer, porque de repente ve aparecer, dada una versión, ¿no?, que pone en juego el juicio, ve aparecer a una como por la pasarela de Milán, a 8 policías de paisano, que todos declaran con una profesionalidad del método Stanislavski que te cagas, una misma versión, no sé qué, y entonces te ves a un testigo que acaba de declarar por la defensa y interviene, la jueza le dice, usted cállese porque esto se oficia de una manera y no me va a joder usted la liturgia, y o sea, de repente eso te transporta a un mundo completamente diferente. Y nada de eso es una peli de terror, es una escena más o menos cotidiana. La noción de excepción se juega y se plasma en esos términos todo el rato. Y en sentido amplio, muy, muy resumido.
desde la óptica de Neocleus sobre la historia esa de la policía y el ejército, ¿no? Neocleus insiste mucho en, independientemente de la fase histórica, una cuestión. Es una cuestión de economía política. Y ese modo de producción, ese orden económico, globalizado en un siglo, más o menos localizado en otro, más o menos desparramado en la actualidad, implica que la policía hace la guerra y el ejército actúa de policía, ¿no? Se cruzan las funciones independientes, o sea, porque tú piensas en los campos, en los pozos petrolíferos a día de hoy, todos los proxies estadounidenses y, ¿no? en Oriente Medio y las zonas clave económicamente y la función de cada posición, ¿no? Piensas en Irak o piensas donde pienses. Volviendo con Carmi y porque he hecho una sugerencia sobre el artículo de Rodrigo, y esa noción de guerra civil global de la que habla él, piensas en la policía y en cómo ese paradigma del enemigo va cambiando a un paradigma de cualquiera podría ser, con la máxima expresión de la frontera, el extranjero, etcétera, como, ¿no? El extranjero, delincuente, terrorista, etcétera, etcétera, como máximo ejemplo. Pues entonces creo que se entiende más o menos bien esa mezcolanza. Y ¿puedo interrumpirte sí, esto? Pero sí, mejor. Porque ya hablé de mi pregunta es, ¿la función guerrera es distinta de la función policial? Porque independientemente de los cuerpos profesionales que la hagan, ¿no? Porque yo entiendo que hay diferencias sustanciales entre una función guerrera que bueno, pues tiene que ver con la figura siempre de un enemigo con cierta exterioridad, ¿no? Frente a estos otros internos que parece que son el objeto de la policía. Lo que decía, ¿no? Frente a digamos, la función guerrera o militar, si queréis, tiene que ver con un ejercicio del poder soberano como poder de matar, mientras que la función policial tiene más una dimensión, aunque pueda matar en ciertos momentos, ¿no? Pero tiene una dimensión fundamentalmente biopolítica, de administración de la vida. Es pregunta, quiero decir, si son funciones diferenciadas, porque lo importante es eso, si son funciones diferenciadas. Por mi parte, a falta de que alguien levante la mano y nos insulte, a eso te voy, no. Volviendo a la matriz colonial de la historia de la construcción de esos poderes. Venga, nos ponemos a jugar Palestina 2024, el Far West y Estados Unidos. ¿Cómo se define el origen de las funciones, diríamos, de orden o de ejercicio de la violencia de los sheriff originales? No, bueno, los originales no, los aplicados ahí. No, cuando se habla del nacimiento de la policía en Estados Unidos y sus tres, ¿no? La dimensión proletaria, por decirlo así, de su objeto, la dimensión de los campos, la esclavitud, el trabajo y los indios, por decirlo así, ¿no? Y con sus gnomos correspondientes. ¿Qué es eso? Eso es hacer la guerra, eso es policiar, ¿eso qué es? Es decir, en origen y en destino. Ahora, cuando yo me refería a una estrategia de policía global generalizada, por no hablar de estrategias de confrontación bélica o estrategias bélicas en el marco de una guerra eterna o guerra permanente como paradigma que te permite entender cuáles son los ejercicios de violencia que habilitan un proceso de acumulación hiperextractivista que va al precipicio pero que se acelera cada vez más. Eso es guerra clásica, eso es funciones de policía. Vamos a esto. O sea, claro, ahora te voy a entrevistar. Guerra civil global, de acuerdo. Guerra civil global. Todo ese ejercicio policial militar, ¿no? Y ahí hay una indistinción, un poco como decías, ¿no? En el caso
en el caso, digamos, del surgimiento de estos aparatos en el marco, digamos, de la colonización de Norteamérica, con las plantaciones, etcétera, se ve claro esta indistinción. Pero hay una yo lo que digo, ¿hay una distinción o no? Porque, por ejemplo, si nos remitimos al origen, ejércitos hay mucho antes que policías y mucho antes, quiero decir, los sistemas, digamos, otros modos de producción distintos del capitalismo van asociados a funciones militares. No digo que las sociedades sin Estado, las sociedades comunitarias, que son sociedades guerreras, tengan ejército exactamente, pero sí que hay sociedades comunitarias o sociedades sin Estado que tienen grupos profesionales, digamos, sectores profesionalizados guerreros, ¿no? Que los estudia muy bien en Class 3, ¿no? Y cómo estas sociedades comunitarias evitan que haya un monopolio de la violencia a pesar de que tienen grupos, digamos, minorías que monopolizan de facto las armas, ¿no? Bueno, todo esto, por supuesto, las sociedades, esto que los marxistas llaman, marxistas, el modo de producción asiático, ¿no? Las sociedades con Estado, ¿no? El URSAT, que dicen algunos, ¿no? Tienen ejércitos, pero no tienen policías, al menos en el mismo sentido en el que luego vamos a ver no voy a decir con la emergencia del capitalismo, porque, como ya he dicho, nuestra tesis es que para la emergencia del capitalismo, ¿no? Que es necesaria la institución policial las lógicas policiales para que el capitalismo surja, asociados a otro modo de función. Entonces, yo creo que es conveniente desde una perspectiva analítica, desde una perspectiva analítica, diferenciar la función militar y la función guerrera respecto a la función policial, independientemente de que desde mi punto de vista, a día de hoy lo que nos encontramos es con un marco de globalización en el cual lo que rigen, no hay enemigo externo. Como no nos peleemos con los marcianos, el capitalismo no se pelea con los marcianos, son todos enemigos internos digamos, a su geografía global. A día de hoy todo es interno. Entonces, todo es policía. No hay ejércitos en el sentido propiamente dicho del término. No creo que haya un monopolio. Pues y tampoco la temática, ¿eh? Quien quiera que hable. Estoy completamente en contra de lo que están diciendo, por aquello del debate. Sí, eso. Quizás pueda darte la razón en lo que dices de cuando se llamaba Ministerio de la Guerra. Entonces sí que había unas diferencias claras. La especialización era muy clara y hacía que tuvieran funciones muy diferentes. Ahora yo creo que son perfectamente intercambiables en esencia. Ojo, hay cuerpos, vamos a llamarlos policiales, que tienen una especialización tan fuerte que no los podemos meter en el mismo saco. Cuerpos aduaneros, policía de tráfico, algunas policías locales, por cierto. Los cuerpos de policía local son los únicos que los sindicatos anarquistas permiten la afiliación. O sea, les dan un punto diferenciado del resto de los así va avisa de anarquismo. En fin. podemos discutir. Es que... perdona. No. Es que yo creo que esto tiene que ver, que esto es importante pensarlo precisamente asociado a los procesos de resistencia al orden dado. Es decir, toda organización del ejercicio de la violencia, por ejemplo, ¿es posible una guerra revolucionaria? Porque si los ejércitos y las policías son lo mismo, porque lo que yo no creo es que sea posible una policía revolucionaria. En cambio, sí que creo que es posible una guerra revolucionaria, ¿no? Y eso tiene que estar llevado adelante por un ejército. Un ejército del tipo que sea, de milicianos, de tal, como luego eso se... Un ejército de milicianos es otra cosa. No es un ejército. Bueno, no lo sé. No sé, quiero decir, la función guerrera, la función, digamos, de la violencia organizada hacia un enemigo, ¿no? Que entiendo yo que es decir, el ejército rojo es el ejército rojo como ejército revolucionario. Trotsky con su tren dando vueltas. Es un policía, sé que sabemos que hizo luego tareas policiales, pero que tiene que ver precisamente con este tipo de problemas.
Permitidme sugerir que esto continuará, o sea, a medio plazo, pero y a más corto plazo, esta tarde a las 4 con Aitor, o sea, viene al caso. Viene al caso y sé que va a ser divertida. O sea, a las 4 si podéis en la Facultad de Ciencias Sociales nos vemos. Yo mientras hablabais simplemente, o sea, puesto que ya no mi argumento, sino el marco en el que, para cerrar, va al principio otra vez y hacer un comentario solo. En la policía, en tanto que institución, en tanto que diferenciación de cuerpos, etcétera, etcétera, no es aquello de lo que partimos cuando nos ponemos a currar esto, sino más algo que tiene que ver con lo policía o lo policial, que es, por eso el muñeco de nieve, que tiene la tripa, lo más grande es esa tripa que abarca muchas cosas y en muchas direcciones, como se ha podido ver en este gráfico, que es esa noción de razón policial, de cuyo despliegue, bueno, sí, hemos hecho mención en el ámbito de lo social y demás, pero es lo que más nos quiere ocupar, creo. Solo para comentar al final, y no es cuestión de contenido. No hay ninguna estudiante de trabajo social hoy aquí. Sí, vale. Vale. Sí. Tú. Vale, bendición. Bueno, iba a comentarlo como si no, me vale igual y entonces me encanta de hacerlo y teniéndote de testigo. Creo que es bastante importante. Y ahora esto lo digo como miembro de la Fábrica de lo Social, ese colectivo de profes y estudiantes que lleva 2 años haciendo cosas que parte de la Facultad de Sociales, pero cuya vocación, por la cuenta que nos trae y por la cuenta que le trae también a las estudiantes de la Facultad de Ciencias Sociales, la vocación es que no se quede ahí, que sea algo que ponga a bailar a estudiantes con un picor, llamémosle un picor, no un picor político, un picor académico también, o sea, de un poco de ganas de darle al sentido a su paso por aquí, de sustancia más allá de aquello contra lo que te tienes que manejar todo el rato cotidianamente en los contenidos de los programas académicos y demás. De ahí que lo mencione. Ojalá vayamos viéndonos, vayamos rozándonos, porque como dice el Bifo Berardi, esta es la acepción buena del término erotismo, es una acepción política y tiene que ver con rozarse. Ojalá eso le va a hacer mucho bien, sobre todo a las estudiantes de la facultad en la que estoy yo. Pero espero que nos sigamos viendo y nos sigamos poniendo a bailar. ¿Vale? Porque el nombre de la Fábrica de lo Social, lo repito muy a menudo, viene de ahí precisamente, de unas discusiones y en resumen, de una pregunta, que es ¿qué hostias estamos fabricando aquí? ¿No? ¿Qué hostias relacionadas con la noción de lo social o del concepto social estamos fabricando aquí? Así que ya me he quedado tranquilo porque ya he podido cerrar. Así, muchas gracias. Muchas gracias. Y hasta las 4, que si es posible. Muy bien.